Hermanos, hoy tenemos un desafío para comenzar y es el libro de Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro maravilloso, un libro que debemos comprender. Y saben que cuando empezamos con los libros, y hoy va a ser la introducción solamente del libro de Hechos, a mí me costaba mucho dar las introducciones por el hecho que no encontraba algunas cuestiones, pero andando el tiempo, Dios nos fue mostrando que si no entendemos el propósito por qué este libro se escribió, podemos leerlo de tapa a tapa y nunca vamos a entender qué está queriendo Dios comunicar en este libro. Entonces las introducciones cobran una importancia muy buena, muy grande. Debemos entender qué quiso el autor de Hechos comunicar a la iglesia. Inspirado por Dios. Pero ¿qué quiso decirnos? ¿Qué propósito tenía? ¿Por qué está hecho de los apóstoles de nuestra Biblia? ¿Qué función cumple? Y nosotros que venimos de un trasfondo pentecostal, hemos hecho barbaridades con este libro. Entonces, agradezcamos a Dios que nos ayude en humildad, en amor, a que podamos entender Hechos de los Apóstoles. Amén. Hermanos, al igual que su primer libro, el Evangelio de Lucas, el autor inicia con un breve prólogo para decirnos el destinatario, a quién va a dirigir puntualmente esta carta. Iba a ser un hombre, busquemos Hechos, llamado Teófilo. Y vamos a ver qué nos dice. Leamos Hechos. No voy a analizar el texto, solamente quiero ver algunos detalles. Dice, en el primer tratado, Teófilo, el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es el Evangelio. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, hermanos, la carta es dirigida a un hombre llamado Teófilo. Y también en su primer tratado, en el Evangelio, lo va a tratar como un hombre muy importante. Le va a decir, oh, excelentísimo Teófilo. Eso le va a decir en Lucas, pero en Hechos no le dice excelentísimo, le dice solamente Teófilo. Algunos comentaristas nos enseñan y nos dicen es porque fue ya teniendo más confianza con este Teófilo. Puede ser. O puede ser que la primera vez que le mandó el Evangelio, porque parece que este Teófilo le dijo, mira, necesito, Lucas, juntame toda la información que tengas de Cristo y mandámela porque quiero conocer mejor el camino de Cristo. Y bueno, no tenía mucho trato y le mandó como corresponde a una persona importante, oh, excelentísimo, y le mandó el primer tratado. Pero después pareciera que hubo una buena relación a tal punto que en Hechos le va a decir Teófilo. Hay mayor confianza, hay mayor relación, hay mayor hermandad. Probablemente el título no fue dado por su propio autor, por ahí el autor no puso Hechos de los Apóstoles, sino poco después, por los padres de la iglesia del siglo II, fueron los que fueron nombrando a Lucas, nombrando a Hechos de esta manera. Fíjense que nosotros tenemos el título de Hechos de los Apóstoles. Después arranca el libro diciendo la promesa del Espíritu Santo, que también es un título agregado.
su segundo tomo, podríamos decir, empieza en el primer tratado, o Teófilo. Ahí comienza el segundo tratado. Entonces, nuestros padres primeros del siglo II le llamaron Actos de los Apóstoles. Actos o Hechos de Apóstoles. Entonces, tenían muchos títulos que andaban dando vuelta. Y era fácil de darnos cuenta de qué se trataba el libro. Y esto empezaron a hacerlo nuestros primeros padres de la iglesia. Según la tradición, la iglesia primitiva, el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Toda la tradición, toda la lectura del primer siglo, segundo, tercero y hasta la fecha, se lo adjudican a Lucas, a este libro. Lucas es el médico. Lucas, nuestro autor, es un médico. Tenga presente esto. Es un compañero del apóstol Pablo de viaje. Si usted presta atención, él no estuvo con el Señor Jesucristo. Esa información del Evangelio tuvo que recaudarla. Tuvo que salir a hacer una investigación. Y le digo más, hasta Hechos capítulo 12 también necesitó salir a buscar información. Pero de Hechos capítulo 13 al 28, Lucas está presente en los viajes. Quiero que lo vea porque es necesario que comprenda estas cosas. Este libro Lucas lo escribió en el primer viaje con Pablo, en el segundo viaje, en el tercero y en el tercero cuando Pablo quedó arrestado en Roma. Hechos termina con Pablo arrestado en Roma, en una casa, prisionero en una casa, pero con una libertad importante. Los primeros padres de la iglesia, como Irineo de León, Clemente de Alejandría, es más, algunos fragmentos históricos del siglo II, como el Muratorio Anónimo, dicen que el autor de Hechos es Lucas. Y Lucas y el Evangelio eran un solo tomo, eran un solo libro. Pero después los padres que canonizaron nuestra Biblia agruparon los Evangelios y separaron a Hechos. Y es muy importante por qué está separado. Y por último, Eusebio, uno de los primeros narradores de la historia de la iglesia, también le adjudica a Lucas la autoría de nuestro libro. Nuestro autor tiene muchísima recolección de datos, como él mismo lo dice. Hechos 16:10. ¿Tienen hecho? Van a ver que en Hechos 16:10 Lucas ya está en los viajes. Él va a decir, cuando vio la visión, enseguida, dice Lucas, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. ¿Vieron? Ya está hablando sumergido en la narrativa. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, Lucas está llegando con Pablo juntamente a Roma. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le cuidaba bien. El narrador de Hechos acompañó a Pablo en muchos viajes y sobre todo cuando estaba encarcelado. Colosenses 4:14, presten atención, yo se los leo. Y también Colosenses 4:10, vamos a ver que Lucas era un gentil. Lucas no era judío. ¿Por qué digo esto? Porque en Colosenses capítulo 4, del 10 al 11, va a decir, el apóstol Pablo está saludando a los hermanos. Saludo a Aristarco, mi compañero de prisiones. Saludo a Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Se acuerda quién es Bernabé? Compañero de viaje de Pablo, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, reciban a Marcos. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Después de decir esto, va a decir, también os saluda Lucas, el médico amado. Entonces, está diciendo, del grupo que está conmigo, estos son solo judíos. Pero cuando nombra a Lucas, Lucas está en el segmento de los gentiles. Solamente para que usted entienda que nuestro autor de Hechos es un gentil
es un médico, está presente en los viajes, no es alguien que solamente tiene información, también tiene experiencia. Que Lucas fuera médico tiene un alto nivel de información, lo que lo convierte en un gran candidato para Hechos, porque tanto Hechos como Lucas tiene una terrible calidad de detalles. No por nada Lucas es el evangelio más largo, con más detalles, con más precisiones, con más búsqueda de información. Tenemos datos en Lucas que son únicos. Lucas 4:38 dice, entonces Jesús se levantó, esto para que usted vea que era médico. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Para Lucas no era cualquier fiebre. Para nosotros cualquiera que no es médico dice, bueno, tiene fiebre, le dolía la cabeza. No, Lucas precisa que tenía una gran fiebre para diferenciarla de una temperatura común. Y en Hechos 28:8 va a decir, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. ¿Pueden ver que era alguien que entendía las enfermedades? Dice, el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces vemos que nuestro autor tiene conocimiento de medicina. Entonces, el título de Hechos de los Apóstoles, nuestro autor es Lucas. Ahora veamos en qué fecha fue escrito este libro. Y hermanos, muy importante la fecha. Es vital la fecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos detalles que cuanto más cerca esté de nuestro Señor la información, más precisa va a ser. Sabemos que es inspirada por Dios, pero estos detalles necesitamos estudiarlo. Se van a sugerir 3 fechas para el libro. Una fecha que va a decir que fue escrito antes del año 70 después de Jesús. Va a haber una suposición o una propuesta que la fecha es del año 80 al 85. Y va a haber una tercera propuesta que va a ser del año 105 después de Cristo al 130. 3 fechas, antes del 70, después del 80-85 o del 105 al 130. Analicemos las posiciones de fechas. Si decimos que Hechos fue escrito en el año 105 al 130, damos por hecho que no puede ser Lucas, el hermano de la Biblia, el que escribió. Tiene que ser alguien que no pudo estar en el viaje. No pudo estar con Pablo. Pablo no llegó hasta el año 130. Además, sabemos el año que murió Pablo. Entonces, por estos datos, decimos que no puede ser una fecha cierta del 105 al 130. ¿Quiénes adoptaron esta fecha como válida? La alta crítica. ¿Quién es la alta crítica? Pseudos cristianos que se dedican a analizar la escritura y criticarla. Y son más ateos que creyentes. Y buscan estas cosas, generar contradicciones. Analicemos la postura de que fue escrita antes del año 70. Y se fundamenta en los siguientes puntos. En el capítulo 28 de Hechos, termina con el arresto domiciliario de Pablo, mientras espera su apelación a César. ¿Se acuerdan, no? Que el apóstol apeló a César, fue llevado a Roma y está esperando que César le dé el turno para recibirlo. Esto debió ocurrir aproximadamente en el año 64 después de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque el año 64 después de Cristo es el año donde hubo el gran incendio en Roma. Es el año que los historiadores mundanos nos cuentan que se incendió Roma y que Nerón era el gobernador de esa época y que Nerón le echó la culpa a los creyentes de haber sido responsable del gran incendio. Y todos sabemos que en ese año el apóstol Pablo
le van a cortar la cabeza. Entonces, Hechos nos está dando un dato, que Hechos 28, el apóstol Pablo goza de buena salud, está en una casa de campo, lo visitan los hermanos, él predica, escribe cartas. ¿Amén? Segundo dato. Hechos no menciona la muerte del apóstol Pablo. Por eso el año 105 no tiene sentido. Porque no menciona, si Hechos nos mencionó con detalle la muerte de Esteban, ¿o no? Nos mencionó la muerte de Jacobo, ¿o no? Hasta de Herodes nos enseñó cómo murió. ¿No nos va a contar cómo murió el apóstol más importante de su narrativa? No, el apóstol Pablo estaba vivo, como nos dice el capítulo 28. Bien, sigamos. El apóstol Pablo murió en el año 68, después de Jesús. Tercer punto, a favor de que esto sucedió antes del año 70. Casi al final de Hechos, Lucas mostró al gobierno de Roma como amigable con el cristianismo. Sí, a Pablo le dieron una casa para que siguiera predicando. El gobierno no tenía nada contra el cristianismo en ese tiempo. Pero después del gran incendio del año 64, todo cambió. El imperio se volvió contra los cristianos. Y cuarto punto, para fortalecer la idea de que esto ocurrió antes del año 70, cierta terminología que tiene Hechos. Hechos va a hablar de el vocabulario temprano de la iglesia. ¿Nosotros cómo nos llamamos entre nosotros? Hermanos. Pero Hechos va a decir discípulos. Era la terminología inicial. Ser discípulos, discípulos. Esa palabra fue mutando a hermanos. También el primer día de la semana va a hablar Hechos. Pero vamos a llegar a Apocalipsis y no se le llama más el primer día de la semana, se le llama el día del Señor. ¿Cómo nosotros le decimos al domingo? El día del Señor. También Hechos va a hablar del pueblo de Israel. Pero ninguna carta paulina habla de esta manera, sino que hablan judíos y gentiles. Entonces podemos ver que Hechos tiene una terminología muy cercana a la iglesia primitiva, muy pegada. Y la posición del año 80, 85, se cae de maduro porque es imposible que nuestro autor no haya narrado la destrucción del templo del año 70. Es imposible. Y usted me puede decir, Raúl, pero Apocalipsis fue escrito cerca del 85, 90 y tampoco nombra la destrucción del templo. Es verdad, pero todos sabemos que Apocalipsis no está tratando nada de Jerusalén. Está tratando de las iglesias de Asia y está tocando el tema del reino de Jesucristo. En ningún momento está hablando de Jerusalén. Entonces, es bueno entender esto. Tal vez estaban enterados, Juan ya sabía en el templo destruido, pero no era el tema que estaba tocando en Apocalipsis. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Si me pierdo, usted me dice, vuelvo a empezar. Bien. ¿Qué género es nuestro libro de Hechos? ¿Qué género literario es Hechos? Y también tiene distintivos literarios Hechos, diferente a otras narrativas. Bueno, hermanos, Hechos, al igual que los 4 evangelios, es una narrativa, es una descripción, es un análisis. Bien. Es lo mismo que agarráramos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que agarráramos los Jueces, que agarráramos libros que nos están contando una historia. Eso es Hechos de los Apóstoles. Hechos va a registrar eventos relacionados puntualmente con el establecimiento de la iglesia y con el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a desarrollarse en su nuevo pacto. Hasta acá era Israel, todos judíos. Y algunos que otro gentil que debía, como dijo el hermano, circuncidarse para entrar al pueblo.
Después del concilio número 1 de la iglesia en Hechos capítulo 15, se definió que los gentiles no tienen por qué adoptar actitudes judías para ser creyentes. Y se escribió una carta por nuestro hermano Santiago de que no se le pida a ningún gentil tener una costumbre judía para entrar en comunión con Dios. ¿Se acuerdan, no? Hechos capítulo 15. Hechos es un libro que nos va a narrar. Si Lucas nos narró que el evangelio son las cosas que Jesús hacía y enseñaba, Hechos va a ser una continuación de lo que Jesús hace y enseña, pero a través del Espíritu Santo y sus apóstoles. Amén. El comentario teológico y espiritual de Hechos es donde debemos tener mucho cuidado. Nosotros debemos leer Hechos. ¿Alguien anda babeándose la barba como David por leer la narrativa que David se hacía el loco y se babeaba la barba? ¿Podemos adoptar como doctrina hacernos los locos y babearnos la barba? Es una locura. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de sacar doctrina de Hechos de los Apóstoles. Es una narrativa. Y al ser una narrativa, ustedes van a ver que las cartas paulinas son las que le van a dar sentido teológico y espiritual a cada evento. Si no, el libro ya se la está dando. Ustedes van a ver que va a caer el Espíritu Santo en Hechos. ¿Y qué van a decir? A mí me parece que esto es... No van a decir esto. Esto es el cumplimiento de Joel. ¿Amén? Porque un creyente agarra las Escrituras para explicar eventos. No sus pensamientos, no su corazón, no sus emociones. ¿Amén? Por eso vamos a ver muchísimos sermones que van a ser explicados con textos bíblicos del Antiguo Testamento. Aunque Hechos es llamado Hechos de los Apóstoles, yo quiero decir que es muy selectivo Lucas. Lucas solo va a hablar de 2 apóstoles. Del capítulo 1 al capítulo 12 va a hablar de Pedro. Sí, ya sé, en el 7 habló Esteban, hablaron unos cuantos personajes, pero el predominante, es más, Juan no habla, Juan solo acompaña en Hechos. Van a notar que Juan no dice ni una palabra, es el amigo, compañero de Pedro hasta el capítulo 12, pero nunca habla. Y del capítulo 13 al 28 vamos a ver al apóstol Pablo. Él es la persona principal. Ahora, esto va a tener un significado porque es así. Él va a juntar hechos selectivos. No quiere contarnos todo, quiere juntar hechos para mostrarnos algo que Cristo dijo en su prólogo. El hablar de Lucas es un griego refinado, muy alto, muy elevado, similar de la calidad de Hebreos y de Santiago. El griego de Lucas es muy bueno, dicen los historiadores, es de muy buena calidad, igual que Santiago, igual que Hebreos. ¿Vieron Hebreos? ¿Cuándo leen Hebreos? Nosotros no sabemos griego, pero el autor de Hebreos nos fascina la forma de escribir que tiene. Hermanos, como literatura, el estilo de este libro refleja los eventos históricos que registra y va a hacer esto, va a agarrar el judaísmo con el cristianismo y con los gentiles, todos para unificarlos y hacerlos uno en Jesús. Eso es Hechos. Hechos es un puente entre lo viejo, lo nuevo y lo que se alcanza. Es un puente, Hechos. Y hay varios distintivos que yo quiero que vea en esta tarde. Lo primero que quiero que entienda de Hechos es que tiene 3 fases bien definidas de la expansión de la iglesia, de la palabra de Dios. Y esto tiene que ver, busque Hechos, con lo que dijo nuestro Señor. Hechos 1:8.
Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y acá viene, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De lo que acabo de leer, nuestro Señor le está dando a los apóstoles 3 fases que deben llevar adelante. Este versículo va a anunciar la estructura de Hechos. Hermanos, este versículo nos define la estructura de todo el libro. ¿Por qué está escrito? ¿Con qué propósito es escrito? Es mostrarnos cómo cumplieron lo que Cristo le pidió. Y ellos van a arrancar del capítulo 1 hasta el capítulo 7 en Jerusalén, predicando en Jerusalén. Van a ir al templo a predicar en Jerusalén. Van a predicar afuera del templo en Jerusalén, hasta el capítulo 7, que van a matar a un hermano nuestro. Y esto va a hacer que todos los discípulos huyan, menos los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 1 nos dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de, ¿a dónde dijo Cristo que había que ir? Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedan en Jerusalén. Los otros discípulos huyen de la persecución a las tierras de Judea y de Samaria. Se está cumpliendo lo que Cristo le dijo en Hechos 1:8. Esto constituye la segunda fase predicha por Cristo. Del capítulo 8 al capítulo 12 vamos a ver a Felipe llevando el evangelio a Samaria. Y no solo eso, va a ir Juan y Pedro a constatar que el evangelio está siendo bien recibido en Samaria. Y esa es la segunda fase. Y la tercera fase es el llamado de nuestro hermano Pablo a que lleve el evangelio a los confines de toda la tierra, hasta lo último de la tierra, del gobierno de Roma. ¿Amén? El libro tiene esa estructura. Jerusalén, Judea y Samaria, los gentiles. Es simple el libro. Usted pensaba que había que revolcarse, tirarse. El autor no tenía ni ganas ni intenciones de enseñarnos herejías. Él solo quería enseñarnos cómo la iglesia del primer término cumplió lo que Cristo le pide a todas las generaciones de su iglesia en la tierra hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Segunda distinción, tiene eventos, Hechos tiene eventos y tendencias que se entrelazan. El hilo de esta narrativa que vamos a estudiar es la suma de eventos específicos. Van a estar alternando con descripciones resumidas, no son cuentos largos, son cosas muy resumidas porque quiere explicarte algo puntual. ¿De qué quiere explicarte? De la vida de la iglesia que están haciendo. ¿Cómo se está formando? Vamos a ver que después que vino el Espíritu Santo, recién, ¿qué le dijo Cristo? Ni se muevan si no tienen el Espíritu Santo. No hagan nada hasta que no venga Él. Bien vino Él, empezaron a predicar. Bien vino Él, empezaron a orar. Bien vino a Él, empezaron a compartir el pan, porque el Espíritu Santo es el que nos une, no hay otra cosa que nos pueda unir. Más adelante, los eventos y sermones, los sermones más importantes que están en Hechos. Saben, hermanos, yo como predicador siempre saco los sermones de Hechos y los estudio para ver cómo se debe predicar. Veo qué contienen los mensajes de Hechos y trato de imitarlos.
También en Hechos vamos a ver la generosidad de Bernabé. ¿Sabe que Bernabé vendió su casa y trajo la plata y se la dio a los apóstoles? Pero también Hechos nos va a contar que había hipócritas como Ananías y Zafiras que mentían al Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el mensaje, cada vez que llegaba a un pueblo nuevo, las reacciones que había. Había gente que lo recibía y había gente que lo sacaban a patada. Lo mismo que hoy. No ha cambiado en nada. Y vamos a ver cómo la iglesia, Hecho es un mapa de la iglesia reproduciéndose en el mundo. Hecho es un mapa de cómo la palabra de Dios empezó a poner pilotes, a poner lugares firmes donde la palabra de Dios quedaba como una antorcha iluminando el pueblo que la recibía. Y había pueblos como Atenas, que no hubo pocos milagros. Así como Cristo cuando predicó en sus pagos, tampoco hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Entonces, Hechos 6:7 nos va a contar esto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto sucedía en Jerusalén, esto sucedía en Samaria, en Judea, esto sucedía por todo el lugar donde fue el apóstol Pablo. En la islita más remota, donde caían por algún problema del navío que se había perdido, ¿se acuerdan? Bueno, llegaba el apóstol Pablo, predicaba y se convertían hasta los políticos. Porque Dios es poderoso hasta para convertir un político. ¿Amén? Porque a veces creemos que los políticos son inconvertibles. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Y cuando analicemos los sermones, vamos a ver la centralidad que tienen los sermones. No tienen nada que ver a los sermones que escuchamos hoy en día. No tienen nada que ver. La centralidad de los sermones siempre fue la palabra de Dios. Los sermones no están divorciados de las Escrituras. Hoy en día escuchamos muchas predicaciones que no tienen nada que ver con las Escrituras. Vamos a ver cómo la palabra hizo multiplicar a la iglesia. Y vamos a ver que los sermones están bien dirigidos, por eso la iglesia se multiplica. El libro entero está marcado por sermones en Jerusalén, sermones en Judea, ¿se acuerda Felipe, al etíope? Sermones en Samaria, en los últimos de la tierra, sermones que están dirigidos a judíos, sermones que están dirigidos a gentiles, sermones que están en audiencias mixtas donde hay judíos y gentiles, algunos religiosos. Los predicadores predicaban en los templos, predicaban en sinagogas, predicaban al aire libre, predicaban en casas, hasta predicaban en las cortes cuando eran llamados a declarar por alguna acusación que le hacían. Hermanos, se predica en todo lado, en todo lugar. Eso nos va a enseñar Hechos. Y el enfoque de los sermones son variados. Depende de la audiencia, del conocimiento que tenían del Antiguo Testamento y del respeto que tenían por las Escrituras. Pero hay algo que es bien claro. Los sermones incluían la gloria de Dios como su creador, que el hombre era totalmente culpable y que Cristo era la solución. ¿Amén? Eso tenían los mensajes de Hechos. Dios es el creador de todas las cosas. Eso hace que todos nosotros tenemos que darle cuenta. Que seamos culpables nos hace convictos. Y que Cristo sea la solución es la mejor noticia. ¿Amén? Eso tenían los sermones. Y sabe que Hechos tiene un paralelismo con el Evangelio de Lucas. Y si es el mismo autor, es muy difícil que se divorcie. Lo mismo con las cartas de Juan. Usted la ve muy parecida al Evangelio porque es el mismo autor. Los ecos de la vida de Cristo en los Evangelios es lo que Hechos de los Apóstoles le pide, les exige, les reclama a todos sus seguidores. Como Él anduvo, deben andar ustedes también.
Si Cristo antes de recibir el Espíritu Santo no hizo nada, ¿por qué ustedes pueden hacer algo si no reciben el Espíritu Santo? Eso nos está enseñando Lucas. También Lucas nos enseña que de la manera que recibían el mensaje de Cristo, ¿se acuerdan el que subió al árbol? ¿Cómo recibió el mensaje? Lleno de alegría. Pero ¿cómo lo recibieron? ¿Dónde estaba el endemoniado? Al Señor Jesucristo. Lo echaron. Vete de nuestras tierras, no te queremos ver por acá. Amén. De la manera que Cristo fue tratado en el Evangelio, señores, señoras, serán tratados todos ustedes. Y saben que no va a fallar. Capítulo 7, matan a Esteban. Más adelante matan a Jacobo. No hay ningún siervo de Cristo, salvo Juan. Pero tampoco digamos que Juan se fue de vacaciones, ¿no? Lo tiraron en una isla donde no había nadie. Otra que las Galápagos. En Galápagos por lo menos hay tortugas gigantes. Hermanos, temas y características principales de este libro. Hechos 1, del 1 al 2 nos dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermanos, el tema general de Hechos es una declaración del Señor Jesús resucitado. En hecho, el Señor está resucitado. En hecho, el Señor está subiendo al cielo. En hecho, se dice que el Señor va a bajar de la misma manera que se fue. ¿Cómo se fue? Lo veían y descendía. Y subía, perdón. ¿Cómo va a volver? Lo vamos a ver y va a descender. Los ángeles fueron categóricos. De la misma manera que habéis visto subir al cielo, de la misma manera va a volver. Pero antes de que Él vuelva, había que cumplir la misión. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Es terrible cómo Hechos va a ir al Antiguo Testamento. Esto nos enseña, hermanos, que no podemos dejar las Escrituras para entender nuestros eventos. No podemos divorciarnos. Hay mucha gente que, otra vez un versículo. Hermano, ¿cómo podemos saber qué nos está pasando si no nos vamos a las Escrituras? ¿Cómo iban a entender lo que le pasó a Cristo si no se ponían a revisar los salmos? ¿Cómo iban a entender lo que le pasó a Cristo si no iban a Isaías 53? ¿Cómo iba a decir el apóstol Pedro en su terrible sermón? Que como dijo David en el Salmo, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos contra mí? De la misma manera se amotinaron contra nuestro Cristo y lo mataron. Pedro no está hablando de su mente, está agarrando el Salmo e interpretando un evento en su vida presente. Hechos tiene 3 teologías muy marcadas. Nos va a hablar de la soberanía de Dios. Esto lo va a decir Pedro en su sermón. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. La soberanía de Dios está en todo Hechos. Si no creen en la soberanía, es cuestión de que vean cuando el Señor le dice a Pablo, mira Pablo, todo se va a perder de la nave, pero ninguno va a morir. Y sale Pablo a la mañana y dice, anoche estuvo conmigo el Señor, me dijo que nadie va a padecer, que nos quedemos en la nave. No llegó nada de la nave, pero llegaron todos a la costa. Soberanía de Dios. Segunda teología muy marcada en el libro, es un tema central en todo el Evangelio y también en Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación en Hechos es continua. Y va a empezar a mostrar cómo Dios salva al apóstol Pedro y al apóstol Juan de estar encarcelados de una forma gloriosa.
Y vamos a ver lo mismo, lo va a hacer con el apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo lo salva al apóstol Pablo de que los judíos lo mataran. Pero la salvación más gloriosa es nuestra salvación eterna. Amén. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo se salva de que la víbora que lo picó no le hizo nada. Y vamos a ver cómo se salvan de una nave. Y vamos a ver cómo se salvan y se viven salvando de muchas cosas. Pero la salvación más gloriosa es que estemos con Él. Amén. No confundir. Pero vamos a ver que el libro nos enseña mucho de esto. Y la tercera pata teológica que tiene este libro, muy fuerte, es el derramamiento del Espíritu Santo. Es la venida del Espíritu Santo. Es la promesa del Padre. Y vamos a ver el Espíritu Santo en todo su esplendor. Y vamos a ver al Señor Jesús gobernando desde el cielo con su Espíritu Santo. Y vamos a ver a su pueblo ser formado. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, esta es la promesa gloriosa para los hijos de este tiempo. Que el Espíritu Santo, el poder de Dios, Dios Espíritu Santo, viva dentro del creyente. Esto es totalmente novedoso. Esto es totalmente glorioso. Ahora, ¿cómo encaja Hechos en la historia de toda la Biblia? Hermanos, Hechos viene a narrar, el hermano Lucas viene a contarnos que Hechos es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, diciéndole que un descendiente de él nos iba a salvar a todos. Y Cristo es el descendiente de Abraham. Es la promesa que le hizo el Señor al rey David, que un rey iba a venir a gobernar a su pueblo. Cristo es el rey y está sentado a la diestra de Dios reinando hoy y para siempre. No cuando vuelva, hoy reina el Señor para siempre. Es la promesa que Dios le hizo a Moisés y a Aarón de que se iba a levantar un sacerdote parecido a ellos, pero no se parecen en nada. Es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio de Lucas muestra a nuestro Señor como un siervo que viene a padecer y morir. Hechos nos muestra al Señor sentado a la diestra de Dios, gobernando a su pueblo, llevando su palabra adelante, buscando a los perdidos con el Espíritu Santo y con su pueblo. Pero Cristo está en control de todas las cosas. Déjeme terminar con esto. Vamos a encontrar a Cristo en Hechos de los Apóstoles. En las secciones narrativas que vamos a ver que nos van a enseñar el carácter de Cristo. Cómo era Dios y cómo era hombre. Jesús es Señor que comisiona a sus seguidores, como el Israel nuevo. Isaías 43:10 nos enseñó, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Pero Cristo le va a decir a su gente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Solo en el nombre de Cristo hay salvación. Hechos 4:12, y ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Isaías nos va a hacer recordar esto. Proclamad y acercaos y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio? Y lo tiene todo dicho desde entonces, sino que es Jehová. Y no hay más Dios que Él. Dios justo y salvador. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Y podemos ver que no hay salvación en otro, sino en Él. Jesús es el ungido rey prometido a David a través de la línea de David. Y así como David, presta atención porque con esto termino. Así como David, ¿se acuerda cómo fue ungido David? ¿Se acuerdan? Fue el profeta Samuel a la casa de su papá Isaí. Le pasaron todos los hermanos, ninguno era. ¿Estás seguro que pasaron todos? ¿No tenés otro más? Ah, sí, tengo otro más. Viene David,
es ungido como rey. ¿Y qué pasó? David disfrutó la alegría, el gozo, la paz por ser el nuevo rey. No, mis hermanos, fue perseguido hasta que fue entronado como rey. Hermanos, la iglesia es igual. Cristo es igual. Bien fue ungido por el Espíritu Santo, fue llevado para que Satanás lo tentara. Y los hombres lo tentaron, y los hombres lo mataron, y los hombres lo persiguen hasta el día de hoy. Pero Él fue ungido por Dios y será el Rey de todos nosotros, por más que los hombres y todos los demonios se le opongan. Eso nos enseña el libro de Hechos.